¿Alguna vez te has preguntado por qué buscamos incesantemente un propósito, aun sabiendo que el universo parece indiferente a nuestro deseo de sentido? ¿Y si la verdadera clave de la felicidad fuera precisamente aceptar que, en un mundo sin respuestas definitivas, nuestra búsqueda de significado es, en realidad, absurda? En otras palabras, ¿y si lo que más temes, la falta de sentido, es, en realidad, lo que puede liberarte? Vivimos en un mundo lleno de expectativas, las que los demás tienen sobre nosotros, las que nos imponemos a nosotros mismos y las que la sociedad nos exige. Todos, en algún momento, intentamos encontrar un gran propósito, un sentido profundo que nos guíe durante toda la vida. Pero, ¿y si te dijera que esta búsqueda del sentido puede ser, en realidad, una prisión mental? El absurdo, como nos enseña la filosofía, es la idea de que el mundo no posee un significado intrínseco. Y, paradójicamente, esto puede ser la clave para una vida plena y feliz. En su obra El mito de Sísifo, el filósofo Albert Camus explora precisamente esta idea. La vida es absurda porque no hay un gran significado detrás de ella. Como sugiere Camus, podemos rebelarnos contra este absurdo y, sin embargo, encontrar libertad. La cuestión entonces no es encontrar el sentido, sino cómo vivir con plena conciencia de que la vida, en su esencia, no necesita ser explicada para ser vivida con profundidad. La verdadera rebelión contra el absurdo es vivir bien, a pesar de todo. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Cómo podemos aplicar esta filosofía en nuestra vida cotidiana y encontrar la felicidad en medio del caos? Vamos a explorar esto a través de una historia que ilustra perfectamente la lucha y la liberación frente al absurdo. En un mundo que no ofrece respuestas definitivas, ¿cómo podemos lidiar con la sensación de vacío y la búsqueda constante de sentido? Para ilustrar esta cuestión, recurrimos a una de las metáforas más profundas de la filosofía, la historia de Sísifo. No solo revela el dilema del absurdo, sino que también nos enseña a aceptar la lucha misma y a encontrar libertad en medio de la futilidad. Pero, para ello, necesitamos mirar más allá de la superficie del mito. En la mitología griega, Sísifo fue un rey inteligente, pero arrogante, que desafió a los dioses. Como castigo fue condenado a una tarea aparentemente interminable y sin sentido: empujar una roca gigantesca hasta la cima de una montaña, solo para verla rodar de regreso cada vez que alcanzaba la cumbre. Cada vez que lograba llegar a la cima, su logro desaparecía, y se veía obligado a empezar de nuevo, desde cero, sin ningún resultado tangible o duradero. Desde esta perspectiva, la historia de Sísifo representa una de las mayores imágenes de futilidad y desesperación. Una vida sin propósito, sin logros, un ciclo que nunca termina. Es en este escenario de repetición y frustración donde Albert Camus entra en escena, ofreciendo una perspectiva filosófica que transforma la historia de Sísifo en algo mucho más profundo que un simple castigo. En su ensayo El mito de Sísifo, Camus plantea la idea de que la vida es, de hecho, absurda. No hay un sentido universal, no hay una explicación para el dolor, el sufrimiento o el caos que enfrentamos, y esto puede hacernos sentir perdidos y sin dirección. Sin embargo, Camus sugiere que la verdadera rebelión contra el absurdo no es la desesperación ni el suicidio existencial, sino el acto de vivir plenamente, incluso sin respuestas. El absurdo no nos destruye, nos desafía a vivir a pesar de su presencia. La verdadera fuerza de Sísifo, según la lectura de Camus, no está en su búsqueda de un propósito, sino en la forma en que enfrenta su tarea aparentemente inútil. El rey griego no se somete pasivamente al sufrimiento. No se entrega a la desesperación al darse cuenta de que su misión nunca será completada. En cambio, sigue empujando la roca montaña arriba, con una nueva y desafiante conciencia. La visión que nos propone Camus es la de un Sísifo que encuentra su libertad al aceptar el absurdo de la vida. El sufrimiento de Sísifo no está en su tarea, sino en la resistencia a la realidad. Al aceptarla, se libera, porque, al contrario de lo que muchos piensan, la verdadera prisión no es la falta de sentido,
sino la ilusión de que necesitamos un gran propósito para ser felices. Para Camus, la cuestión no es lo que Sísifo hace con la roca, sino cómo enfrenta su tarea. No hay una gran recompensa ni una glorificación esperada al final del camino. La felicidad de Sísifo está en el acto de vivir la tarea, en el desafío continuo, en el simple hecho de seguir adelante, sin apresurarse a alcanzar un fin. Al abrazar el absurdo y la falta de sentido, Sísifo transforma su misión en una expresión de libertad. No espera nada, pero paradójicamente lo encuentra todo. Al reflexionar sobre la historia de Sísifo, nos vemos desafiados a cuestionar nuestras propias búsquedas de un gran propósito. ¿Cuántos de nosotros vivimos nuestras vidas en busca de sentido, tratando de llenar un vacío que quizás ni siquiera necesita ser llenado? En un mundo donde el absurdo es una constante, aprender a encontrar la felicidad no en una meta distante, sino en el viaje diario, es la lección más profunda que podemos extraer de esta historia. La búsqueda de un gran significado puede ser inútil, pero vivir cada momento con conciencia del presente, aceptando la vida tal como es, sin tratar de imponerle significados artificiales, puede ser la clave para la verdadera libertad y felicidad. Pero entonces, ¿cómo podemos vivir el absurdo de manera práctica y aún así encontrar la felicidad? ¿Cómo podemos aplicar la rebelión contra el absurdo en nuestra vida cotidiana cuando nos enfrentamos a la incertidumbre y la falta de sentido? La respuesta está en actuar de manera consciente, sin esperar grandes recompensas ni revelaciones definitivas. A continuación, exploraremos algunas prácticas que pueden ayudarnos a vivir en el absurdo, aceptando la incertidumbre y aún así, encontrando plenitud en nuestro camino diario. Ahora que entendemos la filosofía detrás del absurdo, y hemos visto cómo aceptar el sentido de la vida como algo indefinido puede liberarnos, la pregunta que queda es, ¿cómo lo vivimos en el día a día? ¿Cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra rutina, en el trabajo, en las relaciones y, sobre todo, en nuestra relación interna con nosotros mismos? Las respuestas, sorprendentemente, no son tan complicadas como imaginamos. La felicidad no radica en encontrar un gran propósito, sino en abrazar el momento presente con todas sus incertidumbres y ambigüedades. Aquí hay 5 prácticas que podemos adoptar para vivir el absurdo con conciencia y al mismo tiempo encontrar alegría. En una pequeña aldea del interior vivía un hombre que pasaba sus días buscando respuestas. Era conocido por su curiosidad insaciable, siempre tratando de entender el porqué de las cosas. Desde la infancia cuestionaba a los adultos, los libros y los maestros de la aldea sobre el significado de la vida. Su mente estaba siempre ocupada con preguntas interminables, lo que a menudo lo llevaba a la ansiedad y la frustración. Un día se encontró con un anciano sabio que, al escuchar sus preguntas incesantes, le dijo: «Te cansas de preguntar, pero nunca te das el tiempo de simplemente vivir con lo que no sabes». Aquella frase quedó resonando en la mente del hombre durante días, semanas, hasta que empezó a reflexionar sobre ella. Lo que el sabio le decía era algo profundo, la libertad de no saber. Hasta entonces, él creía que su felicidad dependía de encontrar respuestas definitivas para todo, de entender cómo funcionaba el mundo, cómo debía comportarse, cuál era el verdadero significado de la vida. Pero, al darse cuenta de que su búsqueda incesante de respuestas solo estaba ampliando su vacío interior, comenzó a practicar algo nuevo: la aceptación radical. Aceptar radicalmente no es lo mismo que resignarse. No es una excusa ante el caos de la vida ni una forma de rendirse ante la incertidumbre. Al contrario, es una afirmación de libertad. Empezó a vivir con las preguntas, sin necesidad de respuestas inmediatas. Aceptó que no todo necesitaba ser comprendido, que el mundo no tenía que encajar perfectamente en lo que él imaginaba. Se concedió el derecho de simplemente ser, sin la prisa de encontrar explicaciones para todo. La aceptación radical, contrario a lo que muchos piensan, no es un signo de debilidad o conformismo. Es un signo de fortaleza, madurez y autosuficiencia emocional. Al aceptar la incertidumbre, se liberó de la ansiedad constante y comenzó a vivir con más ligereza.
Comprendió que, tal vez, el mayor sentido estaba precisamente en no buscar un significado fijo, sino en entregarse a la experiencia pura de la vida. En vivir cada momento como es, sin la prisa de encajarlo en una lógica que, muchas veces, solo crea más frustración. Y fue así, con la aceptación radical, como comenzó a encontrar una felicidad que no dependía de respuestas. Aprendió a vivir sin la necesidad de tenerlo todo bajo control, y al hacerlo, finalmente experimentó la verdadera libertad. Había una mujer llamada Clara, que pasó gran parte de su vida tratando de mantener todo bajo control. Su casa, sus relaciones, su trabajo, todo debía seguir un plan. Creía que el secreto de la felicidad estaba en asegurarse de que las cosas sucedieran exactamente como las imaginaba. Quería seguridad, previsibilidad y estabilidad. Sin embargo, lo que no sabía era que, al tratar de controlar cada detalle de su vida, se estaba convirtiendo en prisionera de sus propias expectativas. Un día se encontró con un viejo amigo llamado Marcos, que siempre había sido diferente a ella. Marcos vivía una vida más sencilla, sin preocupaciones por el futuro ni miedo a los imprevistos. Parecía más libre, más presente. Clara, curiosa por el secreto de su tranquilidad, le preguntó: ¿cómo puedes vivir así sin preocuparte por el mañana, por lo que va a suceder? ¿Cómo no te afectan los desafíos que aparecen? Marcos sonrió y respondió: el secreto es el desapego, Clara. No se trata de no tener objetivos, sino de no aferrarse tanto a ellos hasta el punto de que definan tu felicidad. Aprendí que las cosas no están bajo mi control. La vida es impredecible y, cuanto más intentamos forzar los acontecimientos, más sufrimos. Esas palabras resonaron profundamente en la mente de Clara. Ella, que siempre había tratado de controlar todo a su alrededor, comenzó a darse cuenta de que el verdadero sufrimiento estaba en su resistencia a la vida tal como era, con todos sus altibajos. Era como tratar de atrapar el viento con las manos. Cuanto más lo intentaba, más difícil se volvía. Al reflexionar sobre ello, Clara decidió probar un enfoque diferente. Empezó a practicar el desapego. Al principio fue difícil. Tuvo que abandonar muchos de sus hábitos de control. Dejó de planificar cada aspecto de su trabajo, permitió que las cosas simplemente sucedieran en sus relaciones y comenzó a confiar más en la fluidez de la vida. Con el tiempo, empezó a experimentar una sensación de libertad que nunca había conocido antes. El miedo al futuro, que tanto la consumía, comenzó a desvanecerse, dando paso a la paz de simplemente vivir el presente. Se dio cuenta de que, al desapegarse de la necesidad de controlar, se permitió estar más presente y más conectada con lo que realmente importaba: el ahora. Marcos tenía razón. El desapego no significaba ser indiferente a lo que sucedía a su alrededor, sino aprender a no ser esclava del miedo y las expectativas. Aprendió a ser más flexible, a aceptar las cosas como eran, y en lugar de sufrir por ellas, aprender de cada experiencia. Y así, Clara descubrió que la verdadera felicidad no estaba en tener control sobre todo, sino en aprender a vivir con la imprevisibilidad de la vida. El desapego no era una pérdida, sino una forma de liberarse de la prisión de las expectativas irreales y vivir de manera más libre y auténtica. En una ciudad marcada por su rápida transformación, donde el concreto y el caos urbano se mezclaban con la historia antigua, vivía un artista llamado Lucas. Pasaba sus días observando la agitación de la ciudad, donde autos, personas y sonidos se entrelazaban en un flujo constante. Para muchos aquello parecía desorganizado e incluso perturbador, pero Lucas veía algo diferente. No percibía el caos como una fuerza destructiva, sino como una poderosa fuente de inspiración. Su historia comenzó cuando decidió ir más allá de sus primeras impresiones y realmente sumergirse en el corazón de la ciudad, un lugar que muchos evitaban por considerarlo demasiado caótico. Al caminar por las calles, entre trabajadores apresurados y turistas desorientados,
Lucas comenzó a notar algo profundo. El caos no era un error. El caos era una expresión de la vida en su totalidad. Recordó un pasaje de Friedrich Nietzsche que había leído en su juventud. Debes ser lo suficientemente fuerte para transformar el caos en orden, o para amarlo tal como es. Aquella frase resonó profundamente en él. El caos, a menudo visto como algo que debía evitarse, era en realidad una manifestación pura de la libertad humana. Comprendió que la vida no necesitaba estar perfectamente organizada para tener significado. En lugar de luchar contra el desorden, podía aprender a celebrarlo, a dejarse envolver por la energía vibrante que éste proporcionaba. El cambio ocurrió cuando empezó a reflexionar sobre su propio proceso creativo. Cuando intentaba controlar su arte, planear cada línea y cada color, la obra parecía sin vida. Pero cuando permitió que el caos se manifestara en su creación, sin apresurarse a ordenarlo, su arte comenzó a respirar. Fue en las pinceladas sueltas, en los trazos impredecibles, donde encontró la verdadera belleza. El caos no era un error que debía corregirse, sino una oportunidad para explorar algo nuevo e inesperado. Inspirado por esta nueva perspectiva, Lucas decidió ir más allá y aplicar este mismo enfoque a su propia vida. Dejó de angustiarse por la incertidumbre y por la falta de un gran plan. Aceptó que la vida, al igual que su arte, podía ser un proceso sin fin de evolución, donde el orden y el desorden coexisten. En lugar de tratar de controlar los acontecimientos o buscar una narrativa lineal y predecible, abrazó las sorpresas, los fracasos y los desvíos. La vida de Lucas se transformó a medida que comenzó a ver el caos como una oportunidad de renovación. Se desapegó de la necesidad de controlar los resultados, confiando en que la belleza surgiría de los desórdenes naturales que aparecen en el camino. En lugar de esperar una vida perfecta, aprendió a amar las imperfecciones de su viaje. Encontrar belleza en el desorden, solía decir, no se trata de aceptar la falta de control, sino de entender que el caos es una forma de creación. El caos es la posibilidad de cambio, de innovación, de libertad. Y es en él donde se revela el verdadero arte de la vida. Así, Lucas se convirtió en un maestro en vivir en el caos, no como algo a temer, sino como una fuerza transformadora que, si se comprende bien, puede ser la clave para vivir una vida más plena y creativa. En una ciudad bulliciosa, donde el ruido de las calles nunca cesaba, vivía un hombre llamado Enrique, conocido por su serenidad y su capacidad para permanecer tranquilo ante las mayores tormentas. Mientras todos a su alrededor estaban inmersos en el frenético ir y venir de la vida cotidiana, Enrique parecía estar siempre en paz, incluso en medio del caos. ¿Su fuente de tranquilidad? El silencio. Enrique nunca fue un gran hablador. Desde joven se sentía más cómodo en compañía del silencio que en el constante murmullo de las conversaciones. Pero lo que pocos sabían era que, para él, el silencio no era una simple ausencia de sonido, sino una práctica profunda y una clave para la claridad mental. Un día, mientras observaba la ciudad desde su ventana, escuchó una frase que lo hizo reflexionar profundamente. Era de un maestro zen que decía: «En el silencio el universo habla. En el vacío, la verdadera sabiduría se revela». Aquella simple frase resonó en Enrique de una manera única. Comprendió que, en un mundo tan ruidoso, donde las personas buscan constantemente respuestas externas y distracciones, el verdadero entendimiento solo podía encontrarse en el silencio interior. Cuando la mente se aquieta, el corazón habla. Cuando el exterior se calma, el interior revela sus verdades. Enrique comenzó a practicar el silencio de forma más intencional. No solo se alejaba de conversaciones innecesarias o de la agitación, sino que empezaba a escuchar lo que su mente y su corazón tenían que decirle. Durante sus caminatas por la ciudad, caminaba sin prisa, sin música en los auriculares, sin mirar el teléfono. Permitía que el sonido de la vida a su alrededor se mezclara con su silencio interior. Y a medida que lo hacía,
comenzó a percibir una claridad que antes le era inaccesible. El silencio no significaba ausencia de pensamientos, sino la capacidad de observarlos sin dejarse dominar por ellos. Enrique descubrió que, cuando se permitía el espacio para simplemente ser, sin la urgencia de actuar o de resolver todo, surgían ideas y comprensiones poderosas. Empezó a escuchar con más profundidad, no solo los sonidos del mundo, sino también los ecos más sutiles dentro de su propia alma. Ese silencio interno se convirtió en su herramienta más poderosa. En lugar de luchar contra los pensamientos ansiosos o los sentimientos de incertidumbre, aprendió a observarlos de manera neutral, sin identificarse con ellos. Comprendió que, en el espacio del silencio, no tenía que apresurarse para llegar a una conclusión o buscar soluciones inmediatas. Se dio permiso para simplemente estar, sin la necesidad de llenar cada momento con acción o explicación. El verdadero poder del silencio radica en saber que, al dejar de buscar respuestas afuera, somos capaces de escuchar lo que ya existe dentro de nosotros. A veces, lo más sabio es no hacer nada, no buscar una respuesta lógica o concreta, sino simplemente estar en silencio y permitir que la verdad se revele por sí misma. Al adoptar esta práctica, Enrique experimentó una paz duradera, un estado de claridad en el que las respuestas surgían de manera natural. Descubrió que, al reducir el ruido externo, empezó a percibir mejor lo que realmente importaba, lo que estaba en su corazón, lo que realmente deseaba para su vida y cómo podía conectarse con la esencia de su ser. El silencio no lo alejó de la vida. Al contrario, lo ayudó a conectarse con ella de una manera más profunda y significativa. Comenzó a comprender que, en medio del caos, el ruido y la incertidumbre, el silencio se convertía en un refugio, un punto de partida para la verdadera felicidad y sabiduría. En una pequeña aldea, un hombre llamado Rafael enfrentaba dificultades inmensas. Su vida estaba marcada por una serie de pérdidas y contratiempos. La pérdida de un trabajo importante, una relación que se desmoronó y una salud que se deterioraba. Sentía que todo a su alrededor se estaba derrumbando. El peso de la vida parecía insoportable y se veía cada vez más inmerso en una espiral de negatividad. Las preguntas que lo atormentaban eran simples, pero profundamente incómodas. ¿Por qué las cosas están así? ¿Qué de bueno puede haber en todo esto? Rafael se encontraba constantemente mirando lo que había perdido, lo que no tenía y los fracasos que marcaban su historia. Se comparaba con los demás, con sus vidas aparentemente más equilibradas, y no lograba ver una salida a su dolor. Su mente estaba bloqueada, obsesionada con las injusticias y con la sensación de impotencia. Todo parecía carecer de sentido y, en el fondo, se preguntaba por qué debía seguir adelante. Fue entonces cuando recordó una frase que su abuelo le había dicho años atrás. La gratitud es el antídoto para la amargura. En aquel entonces, Rafael no había comprendido el significado profundo de esas palabras, pero en ese momento, algo dentro de él se encendió. Recordó que la gratitud no dependía de las circunstancias externas, sino de su elección interna. Decidido a transformar su mentalidad, Rafael comenzó a practicar la gratitud de manera consciente. Cada día anotaba en un cuaderno 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio parecía una tarea difícil, como si no hubiera nada bueno en su vida por lo cual dar gracias. Pensaba, ¿cómo puedo estar agradecido cuando todo está saliendo mal? Pero, con cada día, comenzó a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. La sonrisa de un desconocido, el aroma del café por la mañana, el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Empezó a ver la vida de una manera diferente, dándose cuenta de que, a pesar de los desafíos, todavía había momentos que valían la pena celebrar. La gratitud no se trataba de negar sus dificultades, sino de reconocer la belleza que aún existía, incluso en medio del caos. Aprendió que el verdadero cambio no venía de alterar las circunstancias externas, sino de cambiar su perspectiva sobre ellas. No podía controlar lo que le sucedía, pero sí podía elegir cómo reaccionar.
Con el tiempo, Rafael notó un cambio significativo en su vida. Su visión del mundo y de sí mismo comenzó a transformarse. Empezó a estar más presente, más consciente de cada pequeño gesto de bondad y de cada oportunidad de crecimiento. Se liberó del ciclo de victimización y comenzó a abrazar lo bueno, incluso en las situaciones más difíciles. La gratitud se convirtió en una práctica diaria, un ancla que lo mantenía firme, incluso cuando el absurdo de la vida parecía abrumador. Descubrió que, en medio de todo lo impredecible y confuso, la gratitud tenía el poder de traer claridad y luz. Con cada momento de agradecimiento, sentía una creciente sensación de paz, como si su alma se estuviera reconectando con la verdad de que, independientemente de las adversidades, siempre había algo por lo que estar agradecido. Comprendió que la gratitud no era una técnica para alejar los desafíos de la vida, sino una manera de acoger la totalidad de la experiencia humana, con sus altibajos, sus momentos de dolor y de alegría. Cuando se permitió estar agradecido incluso por las dificultades, encontró un poder silencioso para transformar su realidad interna. Para Rafael, la gratitud se convirtió en un camino hacia la felicidad, una felicidad que no dependía de un mundo perfecto, sino de su capacidad para encontrar belleza, fortaleza y sabiduría incluso en el caos. Estas prácticas no prometen que encontraremos un propósito definitivo o respuestas para todas nuestras preguntas. En cambio, nos invitan a vivir de manera más consciente, abrazando la incertidumbre, viviendo en el ahora y, paradójicamente, encontrando satisfacción precisamente en aquello que no podemos controlar. Como sugirió Camus, la rebelión contra el absurdo es una rebelión llena de libertad. Al adoptar estas prácticas, comenzamos a vivir la vida en su totalidad, sin la necesidad de un gran propósito, sino con la aceptación del absurdo como una oportunidad de crecimiento, reflexión y felicidad. Después de explorar las prácticas que pueden guiarnos hacia una felicidad genuina en medio del absurdo, podemos reflexionar sobre lo que realmente nos enseñan. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, caos y, muchas veces, una aparente falta de sentido. Pero, como hemos visto a lo largo de este capítulo, es precisamente en ese espacio vacío y desafiante donde reside la posibilidad de una vida plena y significativa. El absurdo no tiene por qué ser un enemigo. Puede ser un maestro, un guía silencioso que nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y cuestionar nuestras certezas, nuestros miedos y nuestras expectativas. Cuando dejamos de buscar la perfección externa y aceptamos la imperfección de la vida, podemos abrirnos a nuevas posibilidades. La clave está en abrazar la incertidumbre con valentía y practicar la gratitud, la aceptación del caos y el silencio interior. La felicidad no es algo que esté fuera de nosotros, esperando ser encontrado. No es un destino, sino una práctica diaria. Encontramos la felicidad cuando aprendemos a vivir con lo que no podemos controlar, cuando aprendemos a estar agradecidos por lo que tenemos y cuando buscamos significado en la experiencia cotidiana, sin la prisa de entenderlo todo de inmediato. Así como Lucas aprendió a ver belleza en el caos de su ciudad y como Enrique encontró sabiduría en el silencio, cada uno de nosotros tiene el potencial de transformar el absurdo en un terreno fértil para nuestra propia evolución. La vida no tiene que ser perfecta para ser vivida con propósito y alegría. Al final, la verdadera libertad no consiste en vivir sin dolor ni dificultades, sino en aprender a bailar con ellas, a crecer a través de ellas y a darnos cuenta de que, en la vastedad de lo desconocido, hay algo profundamente liberador. Cuando aceptamos el absurdo y al mismo tiempo elegimos encontrar belleza en el caos, sabiduría en el silencio y gratitud en las pequeñas cosas, descubrimos que la verdadera felicidad está en vivir plenamente el presente, tal como es. El absurdo no es el final de la búsqueda, sino el comienzo de un nuevo camino. El camino hacia la libertad. El camino hacia la paz interior.